Ahora es el momento de comenzar a pasar por todas las diferentes tribus de la Gran Migración, periodo y estimar su parte en la caída del Imperio Romano Occidental. Sabemos que muchas tribus germánicas diferentes jugaron algún papel en la caída del Occidente. Imperio Romano y los vándalos probablemente fueron los más feroces, los más despiadados y también los más astutos de todos ellos. Esta tribu germánica jugaría un papel crucial en la caída del Imperio Romano Occidental al conquistar su provincia más próspera y lograr establecerse como los líderes del norte de África. Pero ¿cómo diablos podrían los vándalos lograr tales hazañas? Bueno, amigos de la historia romana tardía, descubrámoslo. Los vándalos eran un pueblo germánico que se estableció en el área entre el Bajo Oder y Vístula, ríos, en una región llamada Silesia. Esta área se encuentra en el sur de la Polonia moderna. Vivían en Silesia junto con la tribu de los Lugi, que eran parientes cercanos, quienes más tarde fueron completamente asimilados en la cultura vándal. Aún no está completamente demostrado el origen original de los vándalos, por lo tanto. A veces se debate, pero se cree que emigraron a Silesia desde Escandinavia en el siglo II a.C. Llegaron allí en varias oleadas migratorias desde 400 hasta 120 a.C. y continuaron habitando en esa región durante cientos de años hasta que fueron empujados a Panonia, posiblemente por los godos durante la crisis del siglo III, también jugando un papel crucial en ese tumultuoso tiempo cuando el Imperio Romano casi cae. Junto con los sármatas incursionaron profundamente en el territorio de Panonia, pero durante esos días el Imperio Romano estaba gobernado por emperadores capaces, y así el emperador Probo los venció decisivamente a ellos y a los burgundios en el 278 después de Cristo. Muchos fueron hechos foederati del imperio, algunos enviados a Gran Bretaña, defensa de las fronteras noroeste del Imperium Romanum. Unos 50 años después, el emperador Constantino concedió a los vándalos tierras para establecerse en el noreste de la provincia de Panonia, al otro lado del río Danubio, donde fueron felices por 60 años. Pero luego llegaron los hunos. A finales del siglo IV d.C., una serie de eventos se desencadenó por la expansión hacia el oeste de los hunos, una tribu agresiva que inicialmente vivía en las estepas asiáticas alrededor del mar Caspio. Esta expansión hacia el oeste de los hunos puso en marcha las grandes migraciones donde muchos germanos, tribus huyeron hacia el oeste y hacia el sur de estas hordas agresivas. Sabemos que ya en el 401 y 402 después de Cristo, los vándalos cruzaron a la provincia de Raetia, donde atacaron algunas ciudades. Pero en aquellos días, el Imperio Romano Occidental aún era fuerte, y es una ironía de la historia que el mayor defensor de Roma en aquellos días era él mismo medio vándalo, a saber, el legendario Flavio Stílico. Al escuchar las noticias de que los vándalos estaban saqueando partes de Raetia, Stílico marchó. Desde Italia luchó hacia el norte contra ellos en Raetia, pero inmediatamente los visigodos bajo Alarico sintieron que Italia ahora estaba indefensa, y así Alarico invadió Italia en 402, obligando a Stílico a regresar a Italia para su defensa. Ahora los vándalos, mientras tanto, probablemente habían sido rechazados por Stílico desde Raetia, pero en represalia se unieron con los godos, los alanos y los suevos bajo el liderazgo del temido rey de las tribus góticas, Radagaisus. Pero Stílico alistó a todos los luchadores que pudo, incluso inscribiendo a esclavos y gladiadores en el ejército romano occidental, e increíblemente logró derrotar a Radagaisus en 405. En 406 Radagaisus invadió Italia por segunda vez, donde ahora fue completamente derrotado y ejecutado por Stílico. 12.000 guerreros fueron registrados en el ejército occidental, posiblemente incluyendo a muchos vándalos. Así que ahora teníamos vándalos luchando por el imperio, liderados por un medio vándalo, y vándalos luchando contra el imperio. Así vemos cuán increíblemente caótica era la situación en aquellos días. Pero muchos vándalos lograron escapar por los Alpes después de haber sido derrotados por Stílico, probablemente causando estragos en la ahora indefensa provincia de Raetia. A finales del 406, los vándalos, alanos y suevos marcharon al oeste, hacia el Rin. Desafortunadamente, Stílico había retirado previamente tropas de la frontera del Rin para el defensa de Italia, y por lo tanto solo quedaban francos para defender la frontera del Rin, quienes en aquellos días eran foederati leales al Imperio Romano de Occidente. A finales del 406 o principios del 407 después de Cristo, entonces, los vándalos atacaron a los francos y hubo largas y intensas luchas. Según Gregorio de Tours, 20.000 vándalos, incluyendo a su rey,
murieron contra los francos, pero luego, en algún momento más, tribus germánicas se unieron a los vándalos, y especialmente con la ayuda de los alanos. Lograron derrotar a los francos permitiéndoles cruzar hacia Galia a principios del 407 después de Cristo junto con otras tribus germánicas como los suevos y los burgundios. Saquearon muchas ciudades en Galia y devastaron terriblemente la provincia. Por favor, da me gusta y suscríbete para no perderte futuros videos. La fascinante era del último imperio romano y por favor considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros Patreons y miembros de YouTube y quiero agradecer a cada uno de los que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a ti, amigo. Luego los vándalos se establecieron en la región del sur de Hispania, alrededor del 410 después de Cristo, donde estuvieron contentos durante bastantes años. Esa región todavía lleva el nombre de Andalucía, que posiblemente se deriva de Vandalusia, tierra de los vándalos. Luego sucedió algo, la caída del Imperio Romano de Occidente. Gaiserico se convirtió en rey de los vándalos en el 428 después de Cristo, y esta persona estaría junto con Atila el Huno, el enemigo más astuto y brutal de Roma que jugaría un papel fundamental en la destrucción del Imperio Romano Occidental. Gaiserico tomó la decisión de cruzar a África inmediatamente después de que comenzó su reinado. Sin embargo, los vándalos, como muchas otras tribus germánicas, no sabían cómo construir barcos. El arte de la construcción de barcos, de hecho, se mantuvo en secreto de los bárbaros durante el mayor tiempo posible. Esa es también la razón por la que los godos no pudieron navegar hasta el Levante o Egipto, y también tuvieron que establecerse en el Imperio Romano Occidental, al igual que muchos otros tribus germánicas. Y parece que los romanos locales en Hispania enseñaron a los vándalos en algún momento cómo construir barcos. Suponemos que no fue una decisión voluntaria. Es probable que los vándalos aterrorizaran a ciudades y habitantes romanos. De estas ciudades probablemente solo querían que estos bárbaros despiadados se fueran. Por lo tanto, fueron los propios hispano-romanos quienes enseñaron a los vándalos a construir barcos, para que luego pudieran cruzar el estrecho de Gibraltar hacia África en 429. Y luego, en el transcurso de 10 años, lograron conquistar toda la provincia romana occidental y África. ¿Cómo podrían hacer todo esto? Se estima que toda su población era de 200.000 entre las muchas mujeres y niños, por lo que su ejército no podría haber superado los 50.000 hombres. Pero millones de romanos vivían en Hispania y África. Bueno, la respuesta a esto es que los romanos siempre estaban ocupados luchando entre ellos mismos. Era usurpador contra usurpador, era emperador contra usurpador, era emperador contra magister militum, y así sucesivamente. No hubo un esfuerzo romano concertado y unido contra estas tribus y los reyes vándalos, lo sabían. Gaiseric utilizó ese caos a su favor. Por ejemplo, en esos días en que los vándalos conquistaron África, el romano occidental imperio contaba con 3 generales de alto rango, luchando entre sí. Estos eran Flavio Félix, Flavio Aecio y Bonifacio, pero solo Aecio sobreviviría a este conflicto, y fue precisamente porque de nuevo, en lo más crucial, los romanos estaban en guerra civil, que los vándalos pudieron conquistar África. Y aquí de nuevo los vándalos tuvieron ayuda. Las tribus bereberes locales vieron su oportunidad de recuperar la libertad de los romanos. Por lo tanto, muchas tribus bereberes se unieron a los vándalos y los ayudaron activamente, incluso uniéndose a su ejército. Pero la población romana local, a pesar de ser mucho mayor en número, consistía principalmente de civiles y no de un ejército entrenado. Aún así, los vándalos a menudo encontraron una fuerte resistencia, y muchos de ellos murieron en esos 10 años africanos. Conquista. Por ejemplo, la ciudad de Hipporigius, donde vivía Agustín de Hipona, solo fue tomada después de 14 meses de amarga lucha. A pesar de una tregua con los romanos bajo Valentiniano III, Gaiseric luego capturó Cartago en 439. Así, se había establecido el reino de los vándalos en África. Y para todos aquellos que piensan que esto fue un asentamiento pacífico, hablé extensamente sobre las atrocidades que los vándalos y otras tribus germánicas cometieron en estas conquistas en este video aquí. Con la pérdida de África, se asestó un golpe devastador al Imperio Romano de Occidente porque esa era una provincia rica, por lo que se perdió una cantidad increíble de ingresos fiscales, y también la principal fuente de grano para Roma ya no existía. Así, la población de Roma empezó a mermar tras la conquista de África, los vándalos.
En 440, el Imperio Romano de Oriente envió ayuda para recapturar África, pero exactamente entonces los hunos comenzaron a invadir el Imperio Romano de Oriente. Es muy probable que Gaiserico haya enviado emisarios a los hunos y les haya dicho que los romanos habían retirado muchas tropas del este y que serían un objetivo fácil. De hecho, eso es lo que pasó. Los hunos atacaron y los romanos del este tuvieron que retirar su flota nuevamente, efectivamente, dejando a los romanos del oeste luchar por su cuenta. Tras los asesinatos de Aetius y Valentiniano III, el Imperio Romano del Oeste se hundió en aún más caos y, por supuesto, todas las tribus bárbaras aprovecharon inmediatamente esta situación para su ventaja, expandiendo enormemente sus dominios. Pero, por supuesto, los vándalos volvieron a eclipsar todo con su astucia, brutalidad e implacabilidad. Gaiserico aprovechó la oportunidad y saqueó Roma en 455, pero este saqueo fue mucho más exhaustivo. El saqueo visigodo de 410. Durante 2 semanas, los vándalos saquearon la gloriosa ciudad, y después de que terminaron con ella, la gloria de Roma se vio muy disminuida. Entonces, en 460, el heroico emperador Magorian intentó reconquistar África de los vándalos para él. Cerca de Cartago Nuba, muy posiblemente por traidores que fueron sobornados por los vándalos, quienes después del saqueo de Roma tenían muchas riquezas a su disposición. Así, en 468 otro intento de acabar con el reino vándalo, esta vez por el emperador romano del oeste, Antemio, y el emperador del este, Leoprimitle, se llevó a cabo. Y de la misma manera que 8 años antes, la astucia de Gaiserico volvería a ser la perdición de los romanos. La mitad de la flota fue destruida en un ataque sorpresa de los vándalos en la batalla de Cabo Bon, y así el reino vándalo estuvo asegurado durante mucho tiempo. Hablé sobre la desastrosa batalla de Cabo Bon en este video aquí. El reino vándalo alcanzó su mayor extensión poco después de la caída del Imperio Romano Occidental en 477, y el extremadamente despiadado pero extremadamente inteligente rey Genserico había jugado un papel crucial en la caída del Imperio Romano Occidental y había transformado su insignificante tribu germánica en una fuerte potencia naval que incitaría miedo en el corazón de los romanos. Gaiseric murió en 477, a la increíble edad de 88 años, habiendo sido rey de los vándalos durante 50 años. Creo que sin Gaiseric, el Imperio Romano de Occidente podría haber sobrevivido mucho más tiempo, ya que probablemente África no habría sido conquistada. Hablaremos de tal escenario en otro video. Después de la muerte de Gaiseric, el reino vándal continuó existiendo durante 57 años más hasta un genio general romano lograría lo que Magorian, Anthemius y Mio no pudieron, es decir, reconquistar el reino vándal para el Imperio Romano, y en solo un año, con una fuerza bastante pequeña de solo 17,000 hombres, Belisario derrotó a los vándalos, y así después de alrededor de 100 años, el reino de los vándalos ya no existía. Hablé de estos eventos en este video aquí. Entonces, en el 534 después de Cristo, el reino vándalo fue reincorporado al Imperio Romano Oriental como el Occidental. El Imperio Romano Occidental ya no existía en ese momento. Así también desaparecen las huellas de los vándalos, y probablemente se mezclaron con la población romana local, por lo que más de 150 años después, cuando el califato musulmán conquistó la región, probablemente ya no había ninguna huella distinguible de la cultura vándala. Fueron los enemigos más feroces de Roma junto con los hunos, y tan rápido como aparecieron en el escenario mundial, tan rápido desaparecieron de nuevo. Pero siempre serán recordados como algunos de los enemigos más feroces y astutos de Roma, y la palabra vandalismo siempre nos recordará su naturaleza despiadada. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Benevalete.